Un gusto, un saludo a mi bella y preciosa comarca lagunera, como dice Juan Gómez Junco, copiando el estilo. Empezaste con mucha crema, güey. Sí. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Ya dejamos un poco, no de lado, sino ya trascendimos lo de la investigación. Y gracias a las compañeras de Incide que la emisión pasada estuvieron por aquí. Sí, bueno, en el orden, aunque en el orden de publicación va a salir, o sea, salió primero el tema de la grabación de las activistas, pero grabamos antes con Guayo. Sí, la semana que, bueno, el próximo episodio sería con Guayo Valenzuela. Y ahora nos va a acompañar, bueno, aquí está, pues ya saben que, supongo que ya reconocen a Gerardo Pineda, al menos un poquito. Oli. O sea, si te para un vialidad, ya charoleas. No creo. ¿Todavía no? Le falta un poquito de Pero calle no, todavía. a mí no me para realidad nunca, güey. Sí. Por tres cosas. Ya Nunca no me me estás paso rojos, ya no me estás nunca hablando manejo de la con madrugada, alcohol. Me pararon. Yo iba bien. Sí, iba bien. Sentido pendejo. contrario por toda la Matamoros, de la Plaza Mayor hacia el Gota de Uva. No es Sentido cierto, contrario. no pasó. Ni siquiera fue ayer, fue en la Saltillo. Y me pararon por abusones. Pero Sí, bueno, sí, vas a Bueno, y presentar al también, invitado. Vamos a sin estarnos placas, peleando. sin luces, polarizado. Fue por eso, sí es cierto, porque En no fin. traía luces de freno. Pero hay que llegar al Gota de Uva. Sí, pero bueno, a mí me gustaría presentar al invitado antes de Sí, continuar esta discusión. Hoy nos acompaña una persona que nos ha sido o es colaborador Sí. de Redes Poder, nos ha enviado varios textos. Ya varios años, sí. Catedrático, psicólogo y poeta, Miguel Ángel Centeno. Gracias por estar aquí. Gracias a Bienvenido, ustedes. canijo. Sí, además, amigo desde siempre de este proyecto periodístico, nos has visto pues caminar y ahí, digo, has tenido obviamente como todos, tenemos pues muchas ocupaciones y a veces no mandas la columna o lo que sea, pero siempre constante. O sea, ahí está el reproche. Ya reprochando. Aquí en vivo reprochando. De hecho, esperamos tu... Nada, te creas. No, lo que voy es que a pesar de claro, que se te ha complicado, siempre dices, no, o sea, me voy a poner para mandar algo y eso se valora un montón, ¿no? Porque pues es una colaboración muy valiosa. De hecho, de las que tú publicas, pues son las que más lectores tenemos, porque, y ya lo hablaremos aquí, seguramente también lo que digas en este podcast va a ser útil, pero lo que escribes y lo que pones, consejos y reflexiones psicológicas, pues sirve mucho, a tal grado que nosotros pues vemos ahí que la gente se mete y se está un tiempo leyendo la nota y pues me imagino que le sirve o algo le llama la atención. Entonces, pues bueno, un psicólogo muy, muy, muy talentoso tenemos aquí con nosotros y además poeta. Porque a Miguel Ángel, yo no sé si tú lo conozcas aparte, pero yo lo conocí en los talleres de literatura y ahí nos hicimos compas. ¿En el taller de quién? De Saúl. De Saúl. Sí, de González Saúl Carrillo. En el Isauro. En el Isauro. Que después agarró Jaime. Jaime Muñoz. Exactamente. Sí lo ubicas, ¿no? El taller. No, un saludo a los dos. A los dos, muchos saludos, sí. Ahí nos conocimos y Miguel escribe poemas también muy cool. Y sobre todo con esta perspectiva de reflexión, pues lo que te da las facultades que te da estudiar psicología, ¿verdad? Gracias. Entonces, pues bienvenido. ¿Y cómo estás? Platícanos. Bien, pues contento de estar aquí con ustedes platicando y pues además es un placer porque he visto a Redes Poder, como tú comentabas, y ante una necesidad muy grande porque realmente tenemos, cuando queremos una noticia, a veces no tenemos opciones porque hay mucha polarización en muchos sentidos. Y entonces yo en redes Poder he encontrado por ahí un vehículo más objetivo. Y pues me consta tu inquietud, etcétera. Pues de ambos y pues un honor estar ahí formando parte. Chingón. Oye, ¿cómo sientes tú? Digo, gracias por los halagos. ¿Cómo sientes tú que después de la pandemia, cómo agarras tú, o sea, cómo has visto a la sociedad? O sea, ¿la sientes como más, no sé, estresada? ¿Has tenido más pacientes como consecuencia de la pandemia? Sí. O sea, digamos, en términos ansiosos, no sé cómo llamarlo. Claro. ¿Cómo ves a la sociedad? Pues mira, justamente varios de los pacientes tienen un estrés laboral muy alto. Y justo hemos platicado que hubo circunstancias que hicieron que se desdibujaran muchas veces los horarios laborales. Y con la penetración de la tecnología,
era pues estar trabajando desde casa, pero de una manera muy desestructurada. Y entonces ahora ya estas dinámicas se volvieron obligación. Entonces ahora hay que contestar a los jefes todo el tiempo, hay que ver situaciones todo el tiempo y entonces pues está invadiendo la esfera personal y los síntomas empiezan a surgir. O sea, empiezan a surgir la ansiedad, el llamado burnout, con la depresión también. Y yo creo que en ese sentido, pues sí ha incrementado. En la parte de los estudiantes también vimos, desafortunadamente, un déficit académico pues muy grande. Estaban supuestamente tomando sus clases en línea, pero pues estaban acostados, no estaban prestando atención. Cámara apagada. Exacto, cámara apagada, gallo integrado. Entonces, pues la verdad es que sí hay cosas que también se están recuperando y eso es muy bueno. Y hubo cosas que también se descubrieron, sistemas educativos que nos dimos cuenta que hacían falta, que no había evolucionado mucho. A veces una cátedra, o sea, una cátedra es igual ahorita que hace cientos de años. Entonces, sí hubo avances, pero también hubo complicaciones que creo que tenemos que ir integrando. Cabe destacar, porque creo que no lo dijimos al principio, pero tú trabajas en la UAL, la Universidad Autónoma de La Laguna, y tu puesto es coordinador de... psicopedagogía. Psicopedagogía, entonces... Sí, doy clases también en la Facultad de Psicología. Chingón, sí, o sea, para que, pues, para quienes nos escuchen, pues son 3 líneas, ¿no? De lo que, digamos, podemos definir la profesión de nuestro invitado, que es, pues, eres psicólogo clínico. ¿Se llama así? Sí, también. Trabajas en psicopedagogía y eres poeta. Y si se inscriben a la UAL nos pasan 20% nuestra subvención, por cierto. Eso no sabíamos. Sí, por supuesto. Salió de la Benemérita UAL, de tu misma universidad, ¿no? Sí, mi alma mater, ¿no? Sí. Una gran institución. Pues sí. Que por cierto, ventaneándote, tú eres psicólogo, ¿no? No, yo estudié periodismo, güey. No, sí, Simón. Maestría en periodismo de la Universidad. Fíjate, o sea, vamos a ventanear. Le daba choques eléctricos a la gente, este sujeto. Estimulaciones eléctricas. Más bien, no así como naranja mecánica. Yo estudié periodismo y artes escénicas en la Universidad de Melbourne. Artes en Melbourne. ¿Tienes visa al menos? ¿Sabes dónde queda Melbourne, papá? Pues allá por Durango. Sí, no, lo que se refiere Jorge es que yo cuando salí de la universidad, que sí estudié licenciatura en psicología, en la UANE, delfines ahí. Ok, no sabía. No te creo. El poder adquisitivo no daba para la UAL, ¿no? No, pues costaba casi lo mismo en ese entonces. Okay. No, ahorita ya no. Creo que ahorita la UAL cuesta como 20,000. Digo, con todo respeto. No, en realidad no, ¿eh? Fíjate que está igual que cuando yo estaba ahí hace muchos años. Fíjate que sí. Bueno. Entonces me fui a estudiar neuropsicología a la UNAM. Y después valió queso, ¿va? Pero cuando estaba ahí hice, digamos, una chamba en un espacio terapéutico de, ¿cómo le llama? Neurofeedback. Sí. Sí me acuerdo cuando te fuiste. Sí. Neurofeedback, sí, nos conocemos desde hace tanto, cabrón. Sí. Y si lo que hacíamos no eran choques eléctricos, o sea, bueno, técnicamente sí. O sea, literal terapias reversivas, así este sujeto, que hoy es muy pro. ¿Cómo se llama esa línea psicológica, esa línea de estudio, psicología conductual, ¿no? Sí. Que es básicamente, pues tienes un estímulo y educas a tu cerebro por medio de mínimas descargas, pocas descargas, con un casquito tradicional que te pones en la cabeza y tiene... Ya no robes. No, sí, como los perritos que traen collares. Sobre todo, carnal, digo, seguramente lo estoy explicando pésimo y alguien que me vea va a decir que pedo, no sabes lo que estás diciendo. Pero más que nada es para niños con problemas de atención, güey. O sea, más bien te educas al cerebro a que de alguna manera se concentre. No es tan así como dices tú. No es la naranja mecánica, güey. Ok. Sí, pero podemos preguntarle algo al invitado. Sí, no, oye. No, es que ahorita que estabas hablando de los trastornos de ansiedad. Incluso, al menos cuando era niño adolescente, quizá ya estaban... No los veías tan frecuentemente, pero ves que incluso la gente siente como si se estuviera infartando, ¿no? Y esas dinámicas creo que más allá de la pandemia vienen un poquito antes y que no hay nadie, no han construido una política pública que logre atender a ese tipo de personas, ¿no? Que creo que ya han de ser
4 de cada 10, 5 de cada 10. Claro. O sea, me parece que es un problema ya grave de salud pública, ¿no? Sí, para empezar, pues también existe mucha psicosomatización. Y la forma muchas veces de tratar los síntomas en la psicosomatización, un padecimiento emocional lo trasladamos a uno físico. Entonces, por ejemplo, en hospitales como en Cuba, existen por una torre de especialidad, por piso de especialidad, 4 o 5 psicólogos. Órale. Y hacen pues un comité con todos los médicos, etcétera. Y entonces pues se trata de atender también la parte emocional, porque han descubierto que representa un ahorro significativo de medicamentos. Órale. Realmente muchos padecimientos, pues existe la psicosomatización y además hay una gran oferta de medicamentos y entonces es la manera más fácil de recurrir. Pero luego caemos en un fenómeno que se llama la homeostasis. Entonces, en la homeostasis recurrimos a algo que alivia nuestro dolor, nuestros síntomas, y entonces podemos seguir funcionando. Pero nada más es como algo que llega a minorar los síntomas. No resuelve el fondo. Exactamente, pero el fondo incluso sigue aumentando. Va en escalada y en algún momento los síntomas ya surgen de una manera muy abrupta. Entonces, hay mecanismos homeostáticos desde los medicamentos hasta licor, etcétera, etcétera. Todas las formas que utilizamos de esparcimiento, que son sanas también. Pero si no vamos a algo de fondo, pues luego terminamos colapsando. Entonces sí hay un problema importante de salud mental. Sí, ahora que lo mencionas, no voy a ventanear a nadie, pero por ejemplo, durante la pandemia que pues se cerraron los negocios y todo eso, había gente imprudente o habíamos personas imprudentes que decidíamos vía contrato social, pues nos vamos a juntar en casas y así. Sí. Pero ¿qué pasa? Que empiezas a pistear en casas, a beber y ya de pronto ya bebías mucho más. O sea, tú vas a un bar y te controlas pues por la cuenta, ¿no? Pero ya si bebes en una casa, pues te compras la charola, te gastas lo mismo que en el bar. Y me parece que sí, posiblemente detonó mucho alcoholismo y a la vez sació temas de ansiedad en las personas que estaban encerradas, ¿no? Claro, incluso que es una representación de la oralidad. Entonces, al tener un monto de angustia muy importante, pues hay una regresión que viene con meterme el dedo a la boca, ¿no? Con la oralidad. Entonces incrementó la ingesta de alcohol y de cigarro, etcétera, etcétera. Pues también en este sentido. Está interesante ese pedo. O sea, digo, para explicarlo más, yo sí te entendí. Pero puede que alguien no te entienda, no te creas. No, o sea, le estás hablando términos. Todo mundo entendió. Se está refiriendo a temas psicoanalíticos. Sí. Es decir, cuando tú tienes o te enfrentas a una situación de ansiedad, te regresas a la infancia como una reacción psicológica, un mecanismo de defensa, exacto. ¿no? Así es. Y entonces chupas. Exacto. Sí. Sí, ante la angustia existe el mecanismo regresivo, pues para estar en una etapa en donde me sentía con más seguridad. Entonces regresamos a nuestro ser infantil y entonces buscamos esa satisfacción. Wow, un saludo a Sigmund Freud, por cierto. Sí. Que sigue vigente. Sí, que sí. No, pero es que vemos, sí. Ya hay mucho detractor, ¿no? Ah, sí, claro. Es que pues Freud. Sí, también hay muchas situaciones que se han planteado, pues, que se construyeron con una cultura muy diferente. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte de llamar a la ley del padre, etcétera, como desde el patriarcado, ¿no? Esta situación. Sí. Ahora, ¿cómo identificas una persona? Porque creo que también pasa que tiene problemas de ansiedad. O sea, yo creo que muchas personas ni siquiera se dan cuenta porque lo alivianan comiendo o haciendo ejercicio, no sé. ¿Cómo identificar que tienes problemas de ansiedad antes de que se haga algo incontrolable? Pues bueno, habría que identificar la ansiedad desde lo mental y luego ya desde sus síntomas. En lo mental, pues la ansiedad tiene que ver cuando tenemos una preocupación excesiva. Cuando el pensamiento va más rápido que la vida. Entonces, nos anticipamos constantemente a todos los escenarios. Y si la persona está en este constante pensamiento compulsivo, porque además es difícil parar. O sea, la persona imagina escenarios todo el tiempo. Y entonces el cuerpo está en sintonía con esto.
hay de parte del cerebro un mensaje, porque el cerebro tiene la vivencia de que está sucediendo, aunque esté en la imaginación. Y entonces está enviando señales al cuerpo, imaginando el peligro futuro. Y entonces el cuerpo tiene reacciones. Y todo ese tipo de químicos. Pero eso está bueno, cuando la ansiedad se presenta, cuando el pensamiento va más rápido que la vida. Sí, es que se dice que la ansiedad es a futuro y la depresión es al pasado. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés o es lo mismo? En el estrés hay una tensión constante. Y la ansiedad tiene que ver más con esta preocupación futura. Sí. Son muy similares, pero el estrés, por ejemplo, puede ser por una carga de trabajo intensa. Y la ansiedad incluso puede presentarse aunque no haya una demanda en ese momento tan intensa, pero hay preocupación. Sí, el estrés siento que es como más presencial. O sea, que tú estás aquí, por ejemplo, me estresa mucho que estés aquí porque eres bien molesto, güey. Causas estrés, pero no estoy imaginando. O sea, es un ejemplo, ¿ah? Sí, güey. Pero no estoy pensando a futuro, ¿no? Lo que me puede estresar en el futuro, que eso sería ya ansiedad por esto. Oye, entonces, usando estos conceptos y pues das terapia, ¿no? Y nos contaste el otro día que uno de los principales motivos por los cuales la gente va a terapia, pues mal de amores, ¿no? Sí, exacto. Y entonces yo recuerdo, y no es como por clasificar por géneros, no, también lo hacen los varones, pero se me hace que sí lo hacen más las mujeres. El tema de que estás en pareja y tienden a hacer muchos planes a futuro, entonces les preocupa mucho lo que van a estar haciendo. Vatos, sí, claro, pero en un mes, en un año, en 2 años, y dices, pues, y no estás haciendo nada en el momento, ¿no? Sí. Y eso supongo genera muchos conflictos en la pareja. Claro. Es frecuente que me hablen para citas de terapia de pareja y luego ya no se concretan, pero son las mujeres que principalmente sacan la cita, van a hablar con la pareja y luego ya no se ponen de acuerdo para la cita. Sí había estado teniendo más pacientes mujeres anteriormente con temas de pareja, pero sí me ha llamado la atención en los últimos como 2 años o 3 que incrementó el número de varones en terapia. Incluso ahorita tengo casualmente 60% hombres, 40 mujeres. ¿Y quiénes son más chillones? Los hombres. Hombres. Las mujeres lloran con más facilidad. Los hombres tardan, pero cuando lloran de una manera desbordada. Es así como es algo que estalló o sea, entonces los hombres empezaron a ir hace 2 o 3 años. Con más frecuencia. Cuando entró López Obrador. ¿Coincidencia? No, López Obrador entró hace 4 años. Por eso, pero ha hecho a los hombres más sensibles. Bueno, sí, la 4T ha sensibilizado el corazón de los trabajadores mexicanos varones, por supuesto. Es sarcasmo aquí, jugamos con eso. Okay. No, sí está interesante porque, pues, quieras o no, ya hay más gente en general, yo pienso, cuidando su salud mental. Pero sí hay un tema que yo quería preguntarte desde hace rato, que es ¿cómo lidias ante la inminente pues carga ansiosa que trae el sistema en el que vivimos? Es decir, cada vez tienes que dedicarte más, lo hemos dicho muchas veces aquí, especialmente en Torreón. Mucha gente pues tiene 2 trabajos, 3 trabajos porque no les alcanza, ¿no? Entonces pues tienen que estar en friega, productivos todo el tiempo. Y todavía nosotros moralinos decimos, ay, ¿por qué no cuidas tu salud mental? ¿Por qué no cuidas lo que comes? ¿Por qué no cuidas muchas cosas? Cuando muchas personas no tienen o no pueden, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con ese reto como psicólogo? Bueno, yo personalmente... Personalmente y digamos con tus pacientes y todo eso. Sí, bueno. Para empezar, bueno, es una pregunta creo que muy profunda porque me remite a mí mucho a lo social. Aparte de que sí tenemos pues carencias económicas o dificultades, etcétera, también creo que hay muchas falsas necesidades. Y muchas aspiraciones neuróticas. Entonces, aunque una persona tenga un buen nivel de vida, parece nunca ser suficiente. Pero tiene que ver también con una cuestión, pues es la neurosis precisamente, un deber ser instalado de una manera violenta, en donde el autoconcepto pues se ve golpeado cuando no tienes todo lo que deseas. Entonces, precisamente creo que es un espacio de reflexión en donde
podemos ver que hay una compulsión. La angustia pues genera la compulsión. Y voy corriendo tratando de llegar a ese ideal. Pero realmente ese ideal nunca se va a alcanzar. Entonces, es un momento de reflexionarlo y decir... Sí me pasa, güey. Como que siempre traes prisa, pero no vas a ningún lado. Exactamente, siempre traes prisa. O dices, decido echar flojera todo el día, pero tu mente te está diciendo, ponte a hacer algo productivo cuando quiero dormirme todo el día, ¿no? Todo el domingo, todo el sábado, no quiero hacer nada. Sí, es excesivo el descanso, ¿no? Sí. No, pues es que mira, así no me he arrugado. Sí, pero pues tampoco has logrado nada, carnalita. Sí, no, o sea, lo que uno tiene que enfrentar es eso, me imagino. Entonces llega gente contigo a terapia, que bueno, del otro día te platicaba y me hace pensar esto, que yo me acuerdo que fui con una terapeuta en Oaxaca, que ella sí, digamos... Sin título. De ayahuasca. Una terapia de hongos. María Sabina. ¿La conoces? Y ella tenía un método que me gustó, que se me hizo particular, que es no hay límite, ¿no? No hay límite de sesión. O sea, es decir, tú llegas y pasa un fenómeno similar en los podcasts. O sea, ahorita a lo mejor al principio, los primeros minutos de este podcast fue como a lo mejor la incomodidad de empezar a conectarnos en la plática y todo. Y ahorita a lo mejor ya está fluyendo más como cuando fluyen las conversaciones allá afuera en los compas. Llegas y al principio a lo mejor no hay tema de conversación y si te pones a analizar las conversaciones, poco a poco vas abriéndote más y entonces ya de repente andas rebotando acá chido con tu interlocutor o interlocutora. Y siento que puede suceder lo mismo en terapia, ¿no? O sea, después de una hora, la persona ya entra en confianza, conecta con su, ¿cómo se dice? Con su psicólogo, con su terapeuta, y entonces a lo mejor se empieza a abrir. Entonces, se me hizo interesante, no significa, obviamente, que el otro método de una hora no esté chido, pero también acude a esta no urgencia, ¿no? O sea, a lo mejor llegas, nosotros que vamos a terapia, ¿tú vas a terapia? No, ya no. ¿Ya no? Ya estás bien. ¿Te dio de alta? Me di de alta. Ok. Bueno, acá el señor que ya está completamente sano de su cabecita. Bueno, sí, cabecita. Yo cuando voy a terapia, sí es como que, ay, güey, me pasó mucho una semana, tengo que en friega decir... Y acude un poco a la misma lógica de la productividad acelerada, ¿no? O sea, la misma sintonía de aquello que nos pone ansiosos, ¿no? Entonces, pues es un fenómeno interesante. Sí, bueno, también parte de las características de que sea una hora. Hay diferentes corrientes. Sí, por eso te digo. Exactamente. Pero creo que también, bueno, el paciente llega con una demanda afectiva que incluso a veces te dice, espérate, es que con una hora no es suficiente. Pero parte también de no ceder por completo a esa demanda afectiva es terapéutico también, porque... hay límites, ¿no? Exacto. O sea, es como quiérete, amiga. En esos límites es una estructura. Entonces, precisamente cuando el sistema psíquico estalló, o sea, los síntomas salieron de una estructura. Y entonces vamos trabajando en algo que le llamamos la contención. Entonces esa contención es esa empatía también, es esa cuestión afectiva, pero esa contención es esa estructura que tiene un horario. Tratamos de que sea la cita fija, que sepa todos los jueves a las 6 de la tarde voy a terapia. ¿Sí? Y dura 1 hora. Y entonces, y aparte... voy a tratar los temas hasta que llegue la sesión, etcétera, Y tú sabes si pierdes tu tiempo o no. Digo, yo me acuerdo que cuando iba a terapia, había algunas sesiones que no dije nada. O sea, nada. Sí. Platiqué de otros temas del podcast. Pero sí. O sea, no me llevé nada, pero no porque la terapeuta fuera mala, sino porque pues, yo no solté nada, no quise y me iba. Pero si tiene que haber una guía de parte de la terapeuta o te tiene que dejar hablar y tú dices lo que quieras. Es un asunto complejo porque incluso lo vemos como resistencias también que puede haber. Pues sí, o sea, no es fácil dejar entrar a alguien en tu mundo, en tu intimidad. Entonces, regresa al psicólogo. Es que pura resistencia. No cualquiera puede conocer mis psicopatías. Sí. Pero en la medida en la que nosotros vamos siendo aceptados en el mundo interno del paciente, que es un gran privilegio realmente, que una persona pueda aceptarte en su esfera más íntima.
Entonces, en ese sentido, pues las resistencias pueden ir bajando. Pero además, las resistencias tienen mucho que ver con la transferencia. Es decir, llegamos a terapia y podemos ver en la figura del terapeuta, bueno, de manera inconsciente, a alguien más. No. Entonces, o sea, generalmente nuestros padres. A una figura. Exactamente. Oye, que generalmente nuestros padres. No sé si te ha pasado, pero bueno, ahí te va la pregunta. ¿Has tenido algún paciente sin que lo quemes? Sí. Sin decir nombres, que independientemente de su problema, digas, qué interesante está esto. O sea, que tú ya te picaste y no quieres que deje ir a terapia porque el caso o la situación cerebral y demás esté muy interesante. ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Oye, digo, si se puede platicar alguna sin decir marcas. Pues, oiga, licenciado, ya se acabó el tiempo. No hay problema. No, a ver, ¿y luego qué pasó? Así como el padre y la chabelita. Déjame abrir otro chévere. Híjole, pues hay muchos casos intensos. Como bueno, y lo contaba en una ocasión, pues la primer paciente fue una sexoservidora. Y entonces fue muy interesante porque además de 17 años y entonces pues ver todo su contexto, su vida, casi quiere uno estar ahí explorando, obviamente viendo con ella, pero investigando lo que está pasando y aparte a veces lo cuentan así hasta como que continuará, ¿verdad? Y entonces vamos indagando más y más, pero bueno, pues ha sido ese caso interesante y luego fue corriendo la voz y llegaron otras compañeras. Entonces llegaron Entonces llegaron por diferentes causas. Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho sectores que a veces pareciera que no están tan conectados con la necesidad de la salud mental, como en el caso de ellas, por ejemplo. Claro. Creo que es un lujo, digamos, ¿no? ¿Y encontraste un problema en común entre ellas, por ejemplo? Ya yéndonos como a lo social. Sí, varios. Sí, un odio hacia los hombres en muchas de ellas. Y pues esta relación ambivalente, ¿verdad? De solicitar, al hombre, pero al mismo tiempo, pues este rencor, esta agresión. Obviamente pésima relación con los padres, padres ausentes, inexistentes. Y entonces, pues obviamente vemos también de aquí esta situación, ¿no? O sea, si nos ponemos más interpretativos, pues también la búsqueda de un padre que ahora sí pueda hacerse cargo de mí, pero además va a mi punto de agresión. Pero además, también sometidas. O sea, es una cuestión pues muy, muy llena de ambivalencias. Y bueno, pues ese ha sido un caso muy interesante. También casos muy interesantes cuando empecé a ver que había más varones en terapia. Pues me fui dando cuenta el peso tan grande de las expectativas. Y entonces uno de los casos que tomé para el tema de tesis de la maestría fue de un chavo de unos 26 años que tuvo problemas de disfunción eréctil. Pero en este sentido empezamos a ver pues dificultades que había. Es que ya estaba por llorar. Se regresó la lágrima. Es que estaba chido lo que estaba diciendo. Pero hablando de disfunción eréctil, compadre, a ti te hace faltita porque tomas mucho. Te hace faltita la terapia. Disfunción eréctil. Pero pues muy simbólica porque realmente estaba muy agobiado por diversas expectativas. Incluso eso se ha encontrado mucho en adultos jóvenes que dicen, es que quiero hacerlo todo. Quiero estar fitness, quiero ser exitoso. O sea, la disfunción eréctil responde a una, ¿cómo se dice? Expectativa grande, ¿o cómo se dice? O sea, como que es too much. Es que otra vez, si nos vamos un poquito más a lo psicoanalítico, ¿no? Es exacto. Entonces, no puedo con todo. El cuerpo habla. ¿Sí? En ese sentido, lo que decíamos hace un momento sobre las señales que el cerebro emite, etcétera. Y entonces, en una entrevista con un urólogo, me gustó una declaración que decía que difícilmente un hombre podría mantener una erección con un perro al lado que lo quiere morder, ¿no? Entonces, actúa a nivel de sistema simpático, parasimpático, etcétera, en donde realmente pues, no puede haber esa reacción. Pero el cerebro está no solo pensando en la situación presente y lo que lo puso nervioso, sino en todo. Toda la carga que trae. Digo, me imagino que de manera homóloga en las mujeres, más, o sea, no hay también que lubricación para el acto sexual. Exactamente. Y es como dejar entrar a alguien, a mí.
Entonces también en ese sentido pues es muy simbólico, porque pues sí, no solo a mi cuerpo, sino a mi intimidad, a toda mi... Me imagino que de los primeros pasos cuando llega un primer paciente es pues, preguntarle cómo se siente, ¿no? ¿Qué tipo de somatizaciones trae? Exacto. Sí, vamos explorando. Generalmente muchos pacientes llegan con una carga intensa. Sí, entonces algo te lleva, ¿no? Es raro la persona que diga quiero ir a terapia nada más para... No, sí pues pasa, por salud mental, ¿no? O sea, creo que... pasa algo para que vayas al psicólogo normalmente, creo yo. Yo creo que casi... Estás equivocado. Todos los 15 años que he estado atendiendo pacientes, uno ha ido así. Y realmente no llevaba síntomas presentes, pero solo quería hablar de un aspecto de pareja. Un ingeniero así todo estructurado hasta para nombres. eso, ¿no? No. O sea, y entonces... ya descansé en paz. Otros llegan diciendo que van por arreglar por salud mental, etcétera, pero es una resistencia. Y entonces ya cuando empiezan a hablar de una situación, ¡pum!, se desbordan realmente, sí. Pero sí, bueno, ahí la lección social, digamos, es sí se sugiere ir una vez al mes o algo así como una cosa, o sea, disciplinariamente como sociedad deberíamos de hacerlo o más bien tener las herramientas psicológicas para lidiar con lo nuestro o cómo exactamente. Yo creo que es más recomendable tomar un proceso que en ese proceso se puedan pues trabajar diversas situaciones que te lleven a tener un autocontrol, una conciencia más, sobre todo una conciencia de ti mismo en donde ya tú puedas hacer el manejo adecuado. El tiempo que dure ese proceso, también las diferentes corrientes tienen diferentes duraciones. La psicoanalítica es de las más largas. Existen otras corrientes que pueden ser un poco más breves. Y posteriormente ya la persona que tiene que utilizar sus propios recursos. Pero podría ser válido en algún momento que pues pudiera recibir una contención también por una situación especial, ¿no? Claro, si sucede algún fallecimiento o algo y tienes que contener. Sí. Pero no le sugieres que siga periódicamente, simplemente es como, bueno, no simplemente pues, pero ayudas en la contención y luego... Exactamente, sí, e incluso es un compromiso ético del terapeuta que el paciente funcione con sus propios recursos. Ahora, también hay personas que tienen un trastorno de personalidad que sí necesitan de manera continua. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno bipolar, por ejemplo, pues tiene que recibir siempre el tratamiento farmacológico. Ya es como crónico, ¿no? Exacto. Un obsesivo compulsivo necesita pastilla, por ejemplo, necesita psiquiatra también. Exacto, sí, también. ¿Un alcohólico? Ajá. Ese necesita dejar de tomar. Sí. Para empezar. Y entonces, pero también el espacio de la terapia pues servirá bastante. O sea, y claro, evaluamos toda la persona, pero sí. Oye, un tema que se me hace interesante son, que yo no me sé los conceptos como tal, pero son como los símbolos. Recuerdo una serie, a lo mejor la viste, que se llama Mindhunter. Ah, claro. Que la cancelaron, ¿verdad? Que habla de cómo unos psicólogos del FBI desarrollan ciertos métodos para tratar de detectar asesinos en serie en potencia. ¿No? Que es real. De hecho, la serie la hacen con los cassettes, las grabaciones que ellos en su momento. Entonces entrevistan a muchos asesinos seriales que ya están encarcelados. Y ellos lo que quieren es como encontrar el motivo por el cual empezaron a matar gente para después tratar de prevenir o ver que tiene estas características, hay que darle contención, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en la serie en donde un asesino nomás no quiere hablar, pero ellos ven que tenía ciertos patrones de asesinatos. Entonces, lo que hace el psicólogo es que llega como si trajera un regalo y no dice, no te voy a decir nada y no sé qué, pero te traigo algo, no sé qué, y lo que le entrega le enseña nomás se lo enseña, es una caja de zapatos. Y él, no sé qué. Entonces él le quita la caja de zapatos, se voltea el asesino, se masturba con el zapato, se vuelve a voltear y empieza a hablar solito y a fluir y a fluir y a fluir. El psicólogo en este caso se da cuenta de un elemento que a él le genera una satisfacción y eso lo destapa, ¿no? Eso ¿cómo funciona? ¿Cómo se define? ¿Qué es? ¿O está exagerado? Bueno, sí, las series también a veces está dramatizado, tienen un poquito esa tendencia, pero es que también entrar al mundo de los asesinos, pues es ahora sí que toda una amplia gama. Hay características pues que sí se comparten, obviamente, que es esta
estructura perversa de la personalidad, en donde hay una carencia de empatía en la mayoría de ellos. Y entonces, pues, pueden llevar a cabo, por eso desde pequeños a veces matan animales, etcétera, etcétera, porque causa incluso una satisfacción y no hay como una comunión con el dolor ajeno. Entonces, pero además, pues hay también traumas infantiles que luego tienen ciertos símbolos en donde ellos constantemente en esos crímenes están tratando de resolver un conflicto infantil que esté relacionado con algo. Entonces, a lo mejor con una conducta a nivel de la sexualidad, a lo mejor también con cuestiones muy simbólicas. Un zapato tiene una carga muy simbólica, fálica. También, pues, el hecho de la masturbación, etcétera. Como a lo mejor una sensación de castramiento, o sea, como ese miedo que lo lleva, pues, a diversas conductas. Entonces, pues ahora sí que es una gama muy amplia. O las fobias, ¿no? Por ejemplo, hablando de personas perversas, los políticos, los funcionarios públicos, que deciden, pues, ser corruptos. Digo, yo creo que hay niveles de corrupción, ¿va? Digo, lo pregunto porque, pues, es nuestro tema. Somos periodistas, investigamos corrupción. Y yo siempre me he preguntado de que cómo una persona, digamos, idealmente entra a la política, a la función pública, queriendo hacer algo bueno, a lo mejor en su cabeza. Yo creo que la mayoría, un porcentaje importante, entra a la función pública con buena intención. Al menos quiero creerlo, ¿no? No entra, bueno, un porcentaje, ¿no? O sea, hay quien sí entra porque quiere hacer lana, ¿va? Pero hay quien sí entra también con las ganas de ayudar y de hacer su función pública. Pero llega un punto donde la mayoría, ahora sí que también la mayoría dentro de ese porcentaje, pues se tuerce. No sé si el mismo sistema lo tuerce o ellos mismos ceden, ¿no? Pero sí hay un proceso psicológico ahí de ruptura. Que puede, o sea, yo sé que a lo mejor no atiendes a personas corruptas, o a lo mejor sí. Pero ¿cuál sería tu teoría psicológica respecto a eso? Que, por cierto, bueno, antes de contestarte, sí recuerdo uno que otro caso en donde también a veces sí se ve un poquito la moral personal ahí. Cuando te dicen, sí hago esto y esto y esto, y dices, híjole, ya es mi paciente y yo lo tengo que ayudar. O sea, como que te dicen algo inmoral. Sí, te dicen. O sea, en el. Tengo sexo con perros. Está bien padre. Sí, exacto. Qué asco me das, pero bueno, me estás pagando. Porque siempre acudes a la zoofilia en tus ejemplos, güey. Y obviamente, pues es un contexto en donde es una moral muy relajada. O la moralina sí está totalmente relajada. Pero, pues, también el terapeuta tiene su moral de alguna manera. O sea, tiene mucho que ver el super yo, ¿no? Es la figura moral en la teoría psicoanalítica. Pero fíjate, se supone que a lo mejor un poquito más el yo, que es como el contacto con la realidad, etcétera. Pero ahorita que decías de la corrupción, me acordaba de una paciente que decía, no, yo no hago el trabajo. Yo nada más pongo a alguien de servicio social y me voy. Y ya, entonces ya regreso y cobraba un sueldazo, etcétera. Y entonces así como que, ok, por dentro así retorciendo. Ajá. Entonces, pues bueno, realmente creo que sobre el proceso, pues ya hay una gran tendencia en la persona. Ok, o sea, pues, si hay una tendencia. O sea, y si hay una tendencia, entonces hay una forma de detectarla antes de que... Sí, claro. Funcione. La cuestión aquí es que hay vacíos muy importantes en la política de evaluación psicométrica o evaluación psicológica. Por ejemplo, en muchos trabajos, para diversos puestos, tendrías que tener una batería de pruebas para que puedas pasar. Pero en el ámbito gubernamental, pues por ser una elección popular, está libre de ese tipo de evaluación. Y los que están abajo de él tampoco pasan por un sistema de reclutamiento, ¿no? Es mi compa, claro. Mi compa, te subes, ¿no? Sí. En algún tiempo que trabajé en una institución de gobierno, no diré cuál, federal, ya desde el 2008-2009, pues me encargaba precisamente de esa parte, de la evaluación psicométrica para las personas que iban, como los que le llamaban antes, policías fiscales. Los pues sí, los ¿cómo le dicen? Pero yo creo que ahí buscan que no tengan empatía para contratarlos, ¿no? Pues que es bien difícil porque iban al matadero, pero aparte tenía que ser una monja en sus evaluaciones psicométricas. Y entonces... Qué loco. O sea, tengo que estar dispuesto a dar la vida o a quitarla, pero también tengo que salir súper buena persona, ¿no? Exactamente.
Y entonces pues ya sabías hasta dónde los ibas a mandar. Pero al mismo tiempo te revisaban que las pruebas psicométricas, bueno, y proyectivas y demás, pues saliera con un perfil que es una persona funcional, empática, etcétera, etcétera. Y entonces pues sí fue qué contradicción, cabrón. Sí, ajá. Y además había que pues reclutarlos. Entonces había un filtro muy grande, o sea, una decantación porque tenías muchas personas y después del polígrafo y después de la evaluación psicológica pues quedaban bien poquitos. Y luego ya quedaban pura gente así buena y la contratabas y llegaban y pues salían porque no aguantaban pues, el sistema. Empáticos. Y entonces era constantemente estar buscando fuentes de reclutamiento. Pues no sé, yo todavía quiero creer que sí puede haber unas personas en la política que también pues a veces tendemos a parcializar. O sea, todos tenemos nuestros claroscuros y tenemos una parte, le llamamos rasgos. Oye, pero entonces les ponían prueba de polígrafo. Sí, claro. Sí. O sea, porque eso pues también es como, pues no sé si grave. Sí, pero no es legal. Pero ultra invasivo y... y violento. ¿No es legal, dijiste? ¿No es legal? E incluso no es legal en varias... tienes que firmar. Y que porque yo ya le presenté, tienes que firmar que y realmente es certero ese aparato. Sí. O sea si mientes a fuerza va a haber algo en tu cerebro. Da indicios. O sea, estamos hablando de un tema que genera, por ejemplo, empezamos hablando de un tema de drogadicción y entonces está así, pum, la hojita y pum, en ese tema brinca. Pero ellos siguen indagando. O sea, lo que brinca es una reacción orgánica, una somatización de algo que le provocó, pero puede ser o no una mentira. Sí, pues sí. Sí. Pero no hay manera de controlarlo. Sí, pues sí, yo creo que sí hay maneras de controlarlo, porque me tocó ver gente que decía, va a salir mal en el polígrafo, y no salían bien. Pero si esa prueba del polígrafo sí estaría bueno para varios políticos. Sí, claro. Pero justamente esas pruebas estaban para las personas que iban a estar ahí en estos puestos operativos, pero todos los altos mandos estaban exentos de evaluaciones. Mira, incluso de cualquier tipo. Es que tengo entendido, y voy a estar pecando un poco de falta de rigor, pero parte de los exámenes de control y confianza que se le hacían a los policías ya en funciones, pues una de esas pruebas era con polígrafo. Te preguntaba, y lo hablamos el otro día, sobre todo desde pues lo que hacemos los periodistas. Me parece que hemos perdido como periodistas, como reporteros y en general, la capacidad de asombro. Entonces, no sé, yo el otro día iba caminando por la Morelos en la noche y un peladillo en una moto se mató. Estaba ahí tiradillo, chocó y se mató. Y en lugar de yo ver el cuerpo y, no sé qué, como me hubiera pasado hace años, ahora lo veo y digo, pues déjame ver qué onda. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, ya no te asusta nada. Y me parece que esa es una consecuencia negativa de lo que consumimos a diario, ¿no? Claro. Sí, y también pasa pues con la población joven. Yo lo veo con los alumnos. También cada vez se sorprenden menos de cosas. Y cada vez también piensan que las situaciones como se recrean en la serie son reales. Y entonces, pues sí, yo creo que sí, la capacidad de asombro se empieza a perder. Y la violencia también en escalada, ¿no? En muchos aspectos. ¿Por qué es tan estimulante? Por ejemplo, está muy de moda ahorita el Twitch y el streaming y jugar videojuegos a distancia con mucha gente. ¿Por qué es tan estimulante jugar a matar gente, por ejemplo? A lo mejor en la vida real nunca te vas a atrever. Claro. Pero ¿por qué es tan estimulante para el cerebro estar jugando a eso? Pues es que realmente tenemos... Qué difícil pregunta. Sí, claro. ¿Verdad? Pues es que somos asesinos, ¿no? Pues es que tú lo ves. Verdad, nuestro instinto asesino. Son los juegos que más se consumen, los de guerra. Sí, de disparos, sí. Claro. Entre niños y entre adultos, o sea, entre todos. Freud sí decía algo sobre la compulsión a la muerte, ¿no? Sí. Sí, esa pulsión de muerte. Esa pulsión. Realmente existe. En nosotros, pues creo que sí es parte de esta naturaleza. Pero también vemos un escenario para hacerla. Se supone que es un escenario que puede quedar nada más a nivel de desahogo. Nada más que si empiezas a normalizarlo. Ahora también, pues sería una cuestión muy debatible, pero hasta dónde es nuestro impulso de consumo y hasta dónde también es algo que ha sido implantado, que tenga que ver con algo que se quiere comercializar, que se quiere vender. Yo tengo algunas
pues diferencias en donde a veces se ha dicho que la gente pedimos cierto producto para consumir. Pero hasta dónde lo pedimos o hasta dónde es lo que conocemos porque es lo que se nos presenta. No sé, las películas de Marvel, por ejemplo. ¿Hasta qué punto la gente pide películas de Marvel? Rápido y Furioso 12. ¿no? Rápido y Furioso 12. O hasta dónde ahí va otra película, lleva otra. Sí. Y entonces ya te acostumbras que es la palomera que hay que ver. O esto es como cuando lo escuchaba el otro día en un podcast precisamente y tú que hablabas de las necesidades creadas. Sí. Como en familia un domingo, dices, pues vamos a galerías a ver qué se nos pega. Así. O sea, no necesitas nada. No necesitas zapatos, ropa, nada. Tienes todo. Y te vas a un centro comercial para ver en qué puedes saciar o llenar un vacío o saciar una necesidad inexistente o te da estatus, no sé, ¿no? O sea, las conductas son una raíz de algo externo, ¿no? Claro. Y además hay que publicarlo ahora, ¿no? Consumirlo y luego publicarlo también. Y obtener la aprobación. ¿Qué es lo que me decía? Pues mi mamá es psicóloga y alguna vez me lo dijo. O sea, sobre todo cuando alguien está desmotivado, no te están saliendo las cosas, te dicen, pues es que uno de los problemas es que esperes que tu motivación venga por fuera, que alguien te eche porras, que alguien te diga, cuando en realidad tiene que venir por dentro y eso es lo difícil, ¿no? Sí, es lo difícil, sobre todo también cuando el lenguaje común, pues es de este reconocimiento externo. Que antes del programa que hablábamos algo del conductismo, cuando pues también las redes sociales emplean este método conductista. Okay. Cada like es un centro de recompensa que se activa en el cerebro. Entonces quiero más, como esa ratita que va consumiendo algo que le gusta y pica, o una paloma. Era una paloma, no era una rata que pica algo y tiene un maicito. El capítulo de Black Mirror que es con la paloma de Skinner, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Entonces, hacemos algo, obtenemos un like. Ajá. Necesito hacer eso otra vez para tener reconocimiento y ese centro de gratificación. Justo eso estaba pensando ahorita que hablaban de lo de los juegos de disparos, que a lo mejor no es tanto el tema de matar o hablar de muerte o hablar de violencia, sino más bien porque muchos de estos juegos, cuando le das en la cabeza, sale el pim, o sea, así como algo verdecito, ¿no? O sea, como 10 puntos. A lo mejor en el pecho eran 5 y en la cabeza 10 puntos. Entonces, también activa el tema de recompensa y entonces a lo mejor se vuelve más como una satisfacción en términos de, pues, lo juegan niños que responden también a un estímulo positivo social, porque hay otros miles de personas jugando también ahí, en vivo, con otros de todos los países. Entonces, yo creo que más que el tema de que sea violento, de que hay una violencia implícita, es eso. O sea, es la socialización que implica y el motivo de recompensa que da. Sí. Que te vaya bien en el juego. Entonces, bien puede ser. Y los disparos se presta mucho a dar en el blanco, ¿no? O sea, es una dinámica que es muy fácil de considerarla como un juego, ¿no? Sí, y además a mostrar el poderío que lo puedo a través de un juego. De un juego, sí. Y una pregunta rápido para tocar el tema de la literatura y la poesía. ¿Cómo ayuda para quienes además les gusta escribir? Sí. ¿Cómo ayuda ese tema en la salud mental? Yo creo que ahí yo pude comprobar que la sublimación existe. Ese mecanismo de defensa que hablaba la teoría de Freud, en donde existe esa pulsión y busca otra vía de expresión y que no se actúa directamente. Me acuerdo que en una ocasión una persona conocida en común, Nelson, me decía, oye, estaba como que muy triste, como que te vas a aventar del techo. Un poema tuyo. Un poema. Y entonces dije, no, pues sí es cierto. Pero sí es cierto. Quizá en ese momento por eso hubo esa contención. Por eso no me aventé. Por eso no me aventé, sí. No. O me aventé de uno así cortito. Claro. Entonces, realmente creo que sí existe también una mentalización, poder llamarle a las cosas por su nombre. Y diferentes corrientes literarias pues tienen ciertos efectos. La poesía es muy visceral. La poesía tiene que ser algo que te arrebate en algún momento. O con belleza o reflexiva, pero tiende a ser emotiva. Entonces, en ese sentido, canalizas. Y yo creo que sí es una técnica que puede servir mucho. Yo también lo he utilizado con algunos pacientes que puedan escribirlo, narrarlo, porque le dan además un orden mental
le dan un cauce, dan un desahogo, por ejemplo, como Kafka, que escribió su carta al padre, en donde, directote. Pues, exacto, sí, así, directote, ¿no? Y entonces puede ser una vía para sacarlo así, en lugar de que salga como síntomas, o en lugar de que salga, que es lo que creo que está sucediendo mucho ahorita, en donde un conflicto individual no resuelto se vuelve una bandera social, pero desorganizada. Una bandera social desorganizada y que tienes que aplastar al otro por la cuestión que tú quieres resolver internamente. Entonces, realmente creo que sí es un vehículo muy, muy padre, muy interesante y que además pues también te puede dar más riqueza de lenguaje para ponerle más nombre a cosas que no sabías cómo llamarlas. Sí. Y fíjate que tanto escribir como la lectura, porque de alguna manera, ahorita lo decías hace rato, que un poco la clave es generar conciencia de ti mismo y generar conciencia de tus síntomas y generar conciencia de qué provoca tus malestares y tal. Pues cuando tú lees, también, o sea, vas creando una conciencia, ¿no? O sea, hay un ejercicio reflexivo en la lectura, ¿no? Porque, digo, la lectura que sea realmente, porque cualquier historia, aunque no hable propiamente de una reflexión psicológica, también estás llevando, sigues al personaje por su propio proceso y de alguna manera hay una proyección, hay una serie de dinámicas psicológicas que están sucediendo y que te ayudan a tomar conciencia ¿no? Y que te ayudan a ver un reflejo. Entonces, tanto la lectura, siento yo, como la escritura, pues también son técnicas de bienestar, no sé cómo llamarle, como terapéuticas, ¿no? Sí, y yo creo que deberíamos de emplearlas más ahorita con los alumnos, niños, jóvenes, porque también están despegándose mucho de lecturas. Y a la par que se están despegando mucho de lecturas, están aumentando mucho las sintomatologías, entonces sería importante retomar. Sí. O ya un poco más grandes, yo me acuerdo, o sea, sí me tardé un rato en leerlo y todo, pero El Crimen y Castigo. Sí. O sea, claro. Esa conversación que tiene hacia adentro para justificar algo que hizo. Exacto. Y le encuentra sentido a eso que hizo. Claro. Yo creo que posiblemente así funciona nuestra mente cuando hacemos algo que pues no estuvo bien, ¿no? Exacto. O sea, te tratas de justificar de tal manera que no sientas culpa. Exacto. Sí, pues es finalmente como ese diálogo interior lo que termina provocando malestares, ¿no? O hasta la negación a ese diálogo interior, ¿no? Sí, de claro. que no quieres, estás bloqueando algo porque no quieres dialogarlo contigo mismo y entonces ahí está, pero sí está causando ciertas... Que el tema de Dostoyevsky, de su culpa y su castigo y su crimen en su vida, pues entiendo es la ludopatía, ¿no? El juego. Y además, pues esa tortura que lo lleva finalmente a desahogar. Y el momento final del desahogo es donde, o sea... lo libera, a pesar de que pues va a pugnar una condena, pues sí, ya cuando confiesa eso. Hay una liberación. Entonces también eso lo vemos muy padre, por ejemplo, para la terapia. ¿Cuánto tiempo tienes a veces la persona para llegar a ese momento en donde dices, ya, ahora sí, claro, lo puedo desahogar? Y desde la sesión uno a veces hay ese gran cambio con esa catarsis de... Ya lo dije. Y ya está fuera. Sí, o en cosas más triviales, más cotidianas, te llegan 10 pesos, nada más 10 pesos, y sabes que debes 10 pesos desde hace mucho tiempo. Claro. Y aunque te quedes sin nada, los pagas y sientes tranquilidad. Dices, ya no traigo ni para un chicle, pero ya no tengo ese problema. Exactamente. Sí, es muy interesante y digamos, para ir cerrando, me hace pensar cuántos de nosotros... no estamos, más bien estamos causando, digamos, o provocando una bola de nieve en el sentido de como no reflexiono, como no hago conciencia, como no me trato, ahí ando en el tráfico tirando madres, o a lo mejor... Que sí es terapéutico, mentarse la madre. Sí. Mentarse la madre. Sí, yo siento que no, güey. Anda. Porque, pues, pero se lo transfieres a alguien más, cabrón. Sí, pero... ese es un contrato social. O sea, venimos estresados... Venga tu madre, güey. La tuya, y ya te gritaste, ya sacaste esa energía y sigues manejando. Con el otro. ¿Sí crees que sí hay yo creo que no hay una catarsis ahí? O sea, esa psicosis sobre todo se da mucho en las ciudades donde hay mucho tráfico, ¿no? O llegas a un servicio, o sea, un servicio público, no sé, a pagar la luz o lo que sea,
Y también le gritas y se gritan y se cagan. Pero el problema aquí es que si le gritas a un conductor, las posibilidades de que ese conductor se cierre, se baje y te quiera golpear son muy amplias. Sí. Aquí, son muy amplias. Son muy amplias, sí, claro. Y luego no sabes, hay mucha gente armada y no tenemos ni idea. Sí. Entonces, pues aquí te la piensas 2 veces. Sí. Ajá. Pues yo sí, o sea, personalmente cuando yo no soy violento, soy una persona muy pacífica, pero cuando sí me sacan, porque la neta sí manejas muy mal y manejan muy mal los laguneros, pues sí digo, tonto, ¿no? O sea, ay, sopenco. Caracol. Sí. Te has metido. Cabeza de chorlito. Ajá, entonces cuando finalmente me sale una palabrota de esas fuertes, rayos y centellas o algo así, digo, sí siento como que ofendí a la otra persona y ahora sí que se activan todas mis inseguridades, todos mis temas personales y me quedo y me causa más ansiedad que la catarsis que mencionas tú, ¿sabes? O sea, yo sé que es un tema mío, pero también pues no necesariamente es una catarsis como tal. Sí, y es que aparte ves, pues hay temor, porque a veces en esa imprudencia dijiste, pude haber chocado y entonces lo que sale es ira temor, en lugar que, o sea, el miedo se transforma en ira también. Sí, no, el típico tema de que estás enojado por X cosa, que a lo mejor fue tuya nada más, y te topa, la primera persona que te topas. Ahí sale. Y tómala, ¿no? Como yo el otro día acá con un compañero afuera. Aquí, sí. De la ofrenda. Saludo a la ofrenda. Saludo a los lugares de la ofrenda. Bueno, pues qué gusto, Miguel. No, al contrario. Que hayas venido con nosotros, muy interesante. De hecho, ya teníamos un rato pensando en darle una explicación psicológica y a lo mejor no lo terminamos de hacerlo, pero pues a lo que nosotros hacemos, que es hacer periodismo, ¿no? Y preguntó Jorge cómo es que nosotros perdemos la capacidad de asombro, preguntamos cómo es que existen todos estos temas que nosotros lo vemos de manera muy técnica, hablando de corrupción, hablando de desvío de recursos, de presupuestos públicos, así como cosas muy sin personalidad, ¿no? Muy objetivas. Y realmente cuando te vas hasta atrás de todo eso, política, políticas públicas, hay una persona y hay una mente y hay un análisis psicológico ahí y social, ¿no? O sea, sociológico y psicológico y todo esto, que quién sabe, igual y de alguna manera resolviendo eso, puedes empezar a arreglar lo otro, ¿no? O sea, si atrás de una persona que maneja presupuestos hay una persona satisfecha, hay una persona cuidada, hablando de salud mental, pues a lo mejor va a tomar decisiones más empáticas, ¿no? Exacto. Más conscientes, más reflexivas. Así es. Y pues, o sea, y esa capacidad, o sea, en México pasan cosas tan inverosímiles que ya poco te sorprende, o sea, como el video que salió hace unos meses de un perro en un pueblo de Zacatecas con una cabeza, dices, no la veo ni en una película de Luis Estrada, eso de nadie, ¿no? A nadie se le ocurre, ¿no? No, sí. y pasa. Y pues ya lo ves y dices, ay, mira. Sí, exacto. Si eso lo ve un sueco en Estocolmo, se hace 8 planas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Sí. Entonces, pues bueno, 8 columnas. Abrimos la invitación para que vuelvas a venir. Gracias, a lo mejor por ahí tenemos la inquietud de hacer una investigación sobre salud mental. Cuando finalmente la hagamos, yo creo que sería bastante válido invitarte, que hables sobre esto. Y pues nada, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Me la pasé muy, muy padre y pues bueno. Invítanos a seguirte o a seguir tus proyectos, tus redes. Sí, bueno, aparezco como Miguel Ángel Centeno simplemente en Facebook. Y pues bueno, en los proyectos siguientes pues está otro libro, también en materia de poesía sobre puros sueños. Temas sobre los sueños y sueños también. Entonces, y pues ya de manera personal, pues el trabajo de la psicoterapia. Terapia gratis. Sí, bueno, no tanto. Pero sí. Busquen a Miguel Ángel Centeno en Facebook, mándenle un inbox, mándenle ahí un mensajito por Instagram, no sé. Contáctenlo si quieren. En Redes Poder pueden buscar a Miguel Ángel Centeno y hay varios artículos, pueden leerlo, pueden pues, aprender también de las cosas que has publicado. Y seguramente si buscan en Google saldrán poemas tuyos por alguna parte. En alguna, sí, ¿no? Y también plataforma. El libro todavía está en el astillero. El libro, ¿cómo se llama? Oscuros Soliloquios. Oscuros Soliloquios es tu primer... Tu materia, ¿cómo se dice? Tu materia... Ópera prima. Ajá. Sí. Pues bueno, agradecemos como siempre a Soliradio. Te agradezco, Jorge. Está fresco, ¿no? Está muy agradable. Sí, muy agradable el clima. Por fin Acapulco. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.
Libertad en comunicación. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify.